Conexión con Dios. Tengo un mensaje de Dios para usted en esta mañana. Quiero que abra su Biblia en Mateo capítulo 8, versículo 23. Mateo capítulo 8, versículo 23. Mateo capítulo 8, versículo 23. Y le he puesto un título a esta enseñanza y es Sí se puede. ¿Cómo es el tema? Otra vez, ¿cómo es? Dígale a su vecino, sí se puede. Mateo 8, 23. Y entrando él en la barca, hablando de Jesús, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar, ¿una qué? Tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Muy bien, cierre su Biblia, míreme acá por favor. Estamos en la recta final de un año, el cual hemos recibido una palabra de Dios, y es que van a suceder cosas sobrenaturales, cosas imposibles. Y muchas veces Dios espera hasta el último momento para hacer grandes cosas. Eso significa que nosotros como cristianos nunca podemos perder la esperanza de lo que Dios va a hacer. Este texto que acabamos de leer narra una historia donde Jesús sube a una barca con los discípulos y dice que entran al mar y en medio del mar hay una gran tempestad. Por supuesto, ellos como personas naturales en el medio de la tempestad reaccionaron naturalmente espantados, pensando que iban a morir, que se iban a ahogar. Y lo contradictorio de la situación es que mientras ellos estaban espantados, ya al filo de la muerte, gritando, asustados, dentro de la barca se encontraba ¿quién? Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. Eso significa que a Jesús no le preocupa las situaciones como a nosotros nos preocupan, porque Jesús está en control de todas las cosas. Yo no me imagino un diario saliendo al día siguiente diciendo, Jesús murió con sus discípulos ahogados anoche. No. Ellos al tener a Jesús en la barca tenían la certeza de que iban a cruzar al otro lado. Yo no sé en medio de qué tempestad se pueda encontrar usted en este día. Hay momentos donde la vida se pone tensionante, donde las crisis llegan, donde la salud se afecta, donde la familia pareciera ser que el enemigo toma lugar y comienzan a haber problemas, dificultades, quizás con su esposo, con su esposa, crisis matrimonial, aún se habla de un divorcio, los niños escuchan, viene una separación, o momentos donde los hijos son insujetos, rebeldes, caen en drogas, en alcoholismo. Pareciera ser de que nos encerramos en un laberinto o en un túnel sin salida y miramos a los lados y no encontramos una respuesta. Momentos donde la situación económica se pone difícil, donde pareciera ser de que en vez de mejorar va a empeorar. Y pareciera ser que surgen preguntas como hijos de Dios diciéndonos, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué suceden estas cosas? Un momento duro cuando llega una enfermedad a nuestro cuerpo. Sí que es difícil luchar con un dolor, con los médicos, con medicinas, con situaciones que no nos dejan dormir, que no nos dejan reposar, descansar, laborar, desarrollarnos como personas normales. Y allí es cuando pareciera ser de que la barca se mueve, pareciera ser que el agua se está entrando. Muchas veces frente al dictamen del médico aún pensamos ya en la muerte, nos comenzamos a despedir, comenzamos a ver los exámenes y nos asustamos. Una enfermedad terminal,
una enfermedad que no tiene sanidad, una enfermedad que no se puede quizás mejorar o sanar en su totalidad, una enfermedad que viene desde hace tanto tiempo que lo único que me queda es como resignarme y tratar de sobrevivir a una vida en medio de esta enfermedad y de esta crisis. Y pareciera ser que todas estas situaciones no salen adelante y no hay respuesta de Dios, y le oramos a Dios y pareciera ser que Dios tiene los oídos tapados, pareciera ser que Jesús está durmiendo, no me está prestando atención, está indiferente a mi realidad, a mi situación, a lo que pueda estar atravesando. Hay momentos en el ministerio donde las cosas no se dan, donde quisiéramos alcanzar más, pero no podemos, donde hay problemas, dificultades, esterilidad, cosas que no funcionan como quisiera funcionar. Pero vine a decirte de parte de Dios que Cristo está en tu barca y tu barca no se va a hundir, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está por hacer un milagro grande en tu vida. Vamos, apláudale al Señor. No sé si la barca se está meciendo fuerte o no muy fuerte, pero sí quiero decirte de parte de Dios de que Cristo está en tu barca. Cristo está en tu barca, Cristo está en tu barca, Cristo está en tu familia, Cristo está en tus finanzas, Cristo está en tu ministerio. Vamos, dile un grito fuerte de júbilo al Señor. Dígale al Señor: yo creo. ¡Aleluya! Abra su Biblia, Isaías 41:10. Isaías 41:10. Isaías 41:10. Quiero que subraye esos 3 versículos del 10 al 13 en su Biblia, porque Dios te va a hablar en esta mañana. Es la palabra la que te va a hablar y te va a transmitir un mensaje a tu corazón. Isaías 41:10 al 13 dice la palabra: no temas. ¿No qué? No temas, porque yo estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice la palabra: no desmayes, porque yo soy tu Dios, que hoy domingo 2 de diciembre te esfuerzo y te digo: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo quiero que volvamos a leer ese versículo. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, te dice el Señor. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, te dice el Señor, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Verso 11, he aquí que todos los que se enojan contra ti, ¿qué pasará? ¿Quedarán qué? Avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Verso 12, buscarás a los que tienen contienda contigo, ¿y qué pasará? No los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Verso 13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene. Oh, dice aquí, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¡Aleluya! Yo quiero que levante su mano derecha y diga conmigo fuerte: si Cristo está conmigo, mi barca no se va a hundir. Él me defiende, Él me guarda, Él me sana, Él me provee, Él tiene control de mi familia, de mi casa, de mi matrimonio. Y aunque el enemigo se levante contra mí, no temerá mi corazón, porque yo estoy seguro en Jesucristo. Amén. Ahora los discípulos, en medio de esa barca que se estaba tambaleando,
Jesús quería enseñarle cosas, porque muchas veces Dios permite cosas porque Dios quiere hacer de nosotros personas mejores. Y muchas veces Dios permite circunstancias buscando propósitos. Lo primero que Dios quería encontrar en estos discípulos era fe. Fe. La fe nos lleva a creer, no dudar. Creer a la palabra que hemos recibido. Yo no sé usted qué palabra ha recibido. Y aquí, en medio de esta predicación, lo importante no es la circunstancia que usted pueda estar viviendo, sino la palabra que ha recibido. Porque el justo no vive por las circunstancias, el justo vive por la palabra de Dios. Y lo importante en esta mañana es usted tomar una palabra a la cual aferrarse y decir: esta palabra se va a cumplir en mi vida. Si usted quiere que algo suceda en usted, primero usted debe creer lo que va a suceder. Usted debe de tener una mente donde quepan las promesas de Dios. Usted debe de tener una boca que confiese lo que usted quiere que pase. Si usted quiere que pase cosas grandiosas en su vida, comience a confesarlo. Si hay crisis financiera, hermano, comience a confesar prosperidad. Si hay enfermedad, comience a confesar sanidad. Si hay crisis, comience a confesar victoria. Todo lo que usted quiera ver, primero confiéselo, créalo, declárelo, téngalo grabado en su corazón. Tome una palabra de parte de Dios, porque necesitamos tener fe para que las cosas sucedan. Hay gente que se la pasa la vida dudando. ¿Pero será que va a pasar? ¿Será que esto se va a solucionar? Cuestionan la palabra de Dios. Hermano, es mejor vivir creyendo que morir dudando. Que a usted lo critiquen por tener fe, pero no por ser un incrédulo. Porque lo que Dios ha dicho acerca de nuestro destino, de nuestro futuro, es bueno, es de bendición. ¿Qué dice la palabra referente a tu casa? Dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es lo que está grabado en la palabra de Dios y lo que usted debe de creer y confesar. ¿Qué dice la Biblia referente al área financiera? Que yo seré prosperado en todas las cosas. ¿Qué dice la Biblia referente al ministerio? Que Dios me ha puesto para dar fruto y que mi fruto permanezca. ¿Qué ha dicho Dios referente a mi salud? De que Dios me sana, porque por sus llagas hemos ya sido curados. Usted tiene que pararse, hermano, no en la incredulidad, sino en la fe, para confesar lo que Dios ha puesto en su corazón y hacer que sus palabras sean decretos espirituales que transformen su realidad y haga que lo espiritual se manifieste, cambiando su vida. Necesitamos decirle al Señor: yo quiero tener una fe que transforme. Hace unos días fui a un hospital donde había un hombre que se estaba muriendo. La familia cristiana decía: pastor, ore por esta persona. Ya lo diagnosticaron como una persona con una enfermedad terminal. Los médicos dijeron que ya lo sacaban de cuidados intensivos a una habitación para que lo despidieran, porque esta persona está muy enferma y va a morir. Que llamen la familia y me quieren hacer firmar un papel para desconectarlo. Pero yo creo, me decía la mamá, yo creo que él se va a levantar. Yo creo que la palabra de Dios se va a cumplir. Dios habló a mi vida y me dijo que esto no era para muerte, que esto era para vida. Pastor, venga, oremos. Y recuerdo que nos encerramos en esa habitación, comenzamos a clamarle al Señor, comenzamos a decretar que todo espíritu de muerte tenía que salir, basados en la palabra del Señor. Esa persona se levantó de esa condición y ahora es un hijo nuevo de Dios, transformado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hubo alguien que creyó. Hermano, necesitamos tener una fe agresiva, una fe que provoque, una fe que haga que Dios, hermano, se manifieste. Dios nunca va a premiar tu incredulidad. Dios premia a aquellos que le creen, aquellos que dicen: yo veo una realidad, pero yo no camino por lo que veo, sino por lo que creo. Y yo declaro que esta casa que hoy se está hundiendo, Cristo está aquí, Él es el Señor, y toda mi familia será salva. Yo lo declaro, yo lo creo, yo lo confieso, y así será.
porque en mi corazón hay una verdad grabada. Rechace la mentira del diablo, rechace la incredulidad, rechace la duda, rechace esas semillas de carnalidad que Satanás quiere poner en su mente, porque en medio de la incredulidad Dios no se mueve. Cuando Dios llama a Abraham, le dice: vas a tener un hijo, las circunstancias eran adversas. Romanos capítulo 4 dice la palabra que todo era contrario, pero que él no dudó, sino que creyó que aquel que le había dado la palabra podía hacer cosas sobrenaturales. Hermano, para hacer lo natural no necesitamos a Dios, pero para hacer cosas sobrenaturales sí necesitamos a Dios. Si usted mide las cosas que quiere que sucedan de acuerdo a la capacidad humana, ¿para qué Dios? ¿Para qué yo le oro al Señor para mover una silla si yo la puedo mover? Yo tengo que orar para que Dios haga lo que yo no puedo hacer. Y en eso se basa un Dios sobrenatural, de que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así es que si a ti te quedó algo grande, algo se nos sale de las manos, encontramos una situación donde decimos es imposible salir de esto, entonces es el momento de dejar actuar a Dios. Note que en la historia de los discípulos fue Jesús quien se paró y de una manera sobrenatural le ordenó al mar que se aquietara. Hermano, nosotros le gritamos al mar y el mar no se va a quietar. Pero para lo sobrenatural, dejemos que Cristo tome su lugar y se levante. Quizás tu mente diga, no se puede, pero no actúes mentalmente, actúa espiritualmente y di, sí se puede, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Levante su mano derecha y diga conmigo, voy a creer. Vamos, dígalo, voy a creer. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Aleluya, denle un fuerte aplauso a ese Señor. Algo que Dios demanda de nosotros también es obediencia. La obediencia es el medio por el cual somos introducidos a la bendición. Una causa de la desobediencia es maldición, pero una causa de la obediencia es bendición. Dios quiere formarnos. Dios no solamente quiere emocionarnos con sus promesas, sino transformarnos con su palabra. Dios no solo busca tu bendición, Dios busca tu transformación. Y para nosotros ser transformados, tenemos que dejar a Dios gobernar en nuestra vida. Los discípulos no iban en su propia dirección. Los discípulos se montaron a una barca que Jesús dirigía. Y mientras Jesús dirija tu vida, tu barca nunca se va a hundir. Porque Dios a una persona obediente se hace cargo de sus circunstancias y de su destino. Así es que allí es donde tenemos que volver a la palabra y decirle al Señor, Señor, yo quiero ser obediente. Alguien me decía hace unos días, pastor, hace tiempo no oigo la voz de Dios. Y Dios puso una palabra en mi boca para esa persona y le decía, ¿hace cuánto tiempo Dios te dio una instrucción? Esa instrucción que Dios te dio hace un tiempo, ¿la obedeciste? Porque cuando Dios da una instrucción a una vida, cuando Dios te dice que debes de hacer un cambio, cuando Dios te dice que debes tomar una decisión, cuando Dios te habla y te habla de cosas que debes cambiar en tu vida, si lo haces vas a seguir recibiendo instrucción de Dios. Pero cuando una persona ignora la instrucción de Dios, Dios no se vuelve a manifestar. ¿Para qué Dios le habla a alguien que no quiere oírlo? ¿Para qué Dios direcciona a alguien que no busca su dirección? Y quizás lo que tiene callada la voz de Dios en tu vida sea desobediencia. Y muchas cosas a las cuales Dios nos habla, nos muestra, nos dice. Y allí es donde Dios quiere hablar a nuestras vidas y decir, yo quiero cambiar tu vida, yo quiero transformarte.
Y yo quiero que entiendas algo. La obediencia te introduce a un nivel superior de vida. Porque muchas veces tenemos nuestras manos tan ocupadas en cosas que creemos que están bien, que no tenemos las manos libres para recibir lo de Dios. Hasta que no hagamos cambios en nuestra vida, no sucederán cambios en nuestro entorno. Y allí es cuando Dios nos lleva a la obediencia. Allí es cuando Dios nos lleva a reflexionar, porque usted y yo somos hijos de Dios, y ser hijos significa que tenemos a un Padre que instruye, que exhorta, que disciplina, que corrige, que dirige. Y Dios constantemente nos está formando. Y allí es cuando necesitamos cambios en nuestra vida. El rey Saúl, después de que Dios lo pone como rey sobre una nación, Dios luego lo desecha porque no se agradó de él. ¿Por qué? Porque era desobediente, obstinado, testarudo, justificaba sus fallas. Cuando Dios le ordenó que destruyera a toda una nación, no lo hizo en su totalidad. Impuso su voluntad sobre la voluntad de Dios. Nunca hagas eso. La Biblia no es para cuestionarla, la Biblia es para obedecerla. Y cuando tú obedeces la palabra, esa obediencia te va a introducir a un nivel sobrenatural de vida. Y allí es cuando vas a ver milagros sobrenaturales en tu vida. Dios tampoco premia la desobediencia. Saúl le dice: Señor, pero yo voy a ofrecerte sacrificios. Dios le habla y le dice: ¿para qué sacrificios, Saúl? ¿Para qué vienes a una iglesia si no obedeces la palabra? ¿Para qué ofrendas si no oyes mi voz? Yo prefiero obediencia que los sacrificios, le dijo Dios a Saúl. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Una persona desobediente es una persona rebelde. Y esa rebeldía se convierte en rebelión en su vida, y Dios la compara como un pecado de adivinación. Y la adivinación es brujería. Y si lo vemos desde ese punto de vista, diríamos de que hay mucha gente en la iglesia que tiene las mismas cualidades de un brujo. Porque si es rebelde a la voz de Dios, entonces esa rebeldía, esa rebelión se ha convertido como en una adivinación. Y así como Dios detesta la gente que practica brujería, el pecado, asimismo, es eso ante Dios, la desobediencia. Y allí es donde necesitamos reflexionar y decirle al Señor: seré obediente. Seré una persona sometida a ti. Hermano, la obediencia es el lugar más seguro donde usted puede estar. Porque si usted obedece a Dios, Dios va a responder por tu destino. Si Cristo te dice: súbete a esta barca. Si Cristo te dice: súbete a esta empresa, súbete a este ministerio, cásate con esta persona, trae este hogar acá. Si Dios te está dirigiendo, Dios asume la responsabilidad de tu futuro. Si se hundía la barca, se hundía Jesús con él. Y tenga la plena seguridad que Jesús no va a morir ahogado. Así es que allí es donde tenemos que decirle al Señor: Señor, yo quiero ser obediente. Levante su mano al cielo. Dígale: yo quiero ser obediente. Cierre sus ojos por un momento. Dígale: yo quiero ser obediente a tu voz. Cuando tú me hables, quiero obedecerte, Señor. No quiero cuestionar tu dirección, quiero obedecerla. No quiero cuestionar, Señor, lo que tú me dices, quiero obedecerlo. No quiero imponer mi voluntad, quiero obedecer la tuya, Señor amado. Y que seas tú transformando mi vida. Cámbiame, Señor, cámbiame. Y hazme una persona obediente en Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a ese Señor. Para usted introducirse en la bendición, debe de hacer la voluntad de Dios. El libro de Mateo capítulo 7, verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? Hace la voluntad de mi Padre. Para usted entrar, tiene que hacer la voluntad de Dios. Lo tercero que Dios quería enseñarle a sus discípulos es: anímense. Anímense. Porque ¿sabe algo? Muchas veces las circunstancias traen desánimo sobre nosotros.
Pareciera ser que Satanás manda dardos. El libro de Job dice la palabra que Satanás muchas veces trae desánimo en las vidas. Y pareciera ser que es un dardo adormecedor. Haga de cuenta, un dardo, Satanás lo tira, y entonces ese dardo, ¿se ha visto cómo cogen a los animalitos? Pobrecitos los micos por allá trepados, y el miquito empieza así. Así hay mucho cristiano. Anda caminando con un dardo en el cuello. Vamos para la iglesia, vamos para la iglesia. El culto es a las 8 y llega a las 8:45. Y llega cuando dicen amén, y todo el mundo aplaude, pero está así. Se levanta el lunes para trabajar, cansado. Va donde sus hijos, cansado. Prende el control, prende el televisor con el control y se queda horas. ¿Qué estás haciendo? O se meten al Facebook. Atontados, discúlpeme la palabra. Satanás logra muchas veces atontarnos y usa circunstancias, usa mentiras, engaños, te hace creer cosas que no son realidad. Es que no me quieren en la iglesia, eso es un dardo de engaño. Es que yo no valgo, eso es un dardo de engaño. Es que mi vida no va a funcionar, eso es un dardo de engaño. Yo no nací para esto, eso es un dardo de engaño. Parece que eso le estaba pasando a Job en medio de sus circunstancias difíciles. Los problemas, las crisis, la falta de entendimiento de lo que estaba pasando le estaban causando confusión. Los amigos, aún la propia esposa, quisieron poner esos pensamientos en su mente, porque Satanás usa personas para poner semillas de confusión en tu mente. Pero las palabras de Job en medio de esta situación fueron: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. ¡Aleluya! Él tuvo que reaccionar. Iglesia, reacciona. Quítese el sedante y diga: yo sé que mi Redentor vive. Yo me voy a sacudir el polvo de esta situación. Me voy a levantar, porque lo que Dios me ha prometido se cumplirá. Todo lo que Dios ha hablado a mi alma, a mi espíritu, se va a realizar, porque fue Dios quien lo puso allí, y solo Dios lo podrá quitar. Ni las circunstancias, ni el diablo, ni sus mentiras podrán robar todo lo que está atesorado en mi corazón. Hermano, cuando usted está con Dios, está seguro. Usted tiene su victoria garantizada. Cuando Dios le habla a Josué: vas a entrar a poseer. Cuando él ve a sus enemigos son más fuertes que él. Cuando él mira lo que tenía que conquistar era más grande que sus capacidades. Pero él no entró en desaliento. No entres en desaliento cuando las cosas no se te den. No entres en desaliento cuando los vientos sean contrarios. No entres en desaliento cuando las cosas van de mal en peor. No entres en desaliento, porque el desaliento inhabilita tu capacidad de gestión. Antes de Jesús calmar la tempestad, les dijo: ánimo. Y Dios te dice antes de hacer el milagro: ánimo, ánimo, ánimo. Cuando Dios le habla a Josué, capítulo 1, versículo 5, Dios le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. Yo no te dejaré ni te desampararé.
Más adelante en el capítulo 3, versículo 7, Dios le dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Lo que Dios le estaba diciendo a Josué es: Josué, todo lo que te he prometido, no dudes que yo te lo voy a dar. Tú lo vas a conquistar, porque yo iré delante de ti. Tú no estarás solo. Hermano, cada uno de nosotros tenemos una tierra que Dios nos ha dado por heredad. Dios a usted le ha dado promesas, esa es su tierra. Dios a usted le ha dado una familia, esa es su tierra. Dios a usted le ha prometido cosas, esa es su tierra. Y Dios te dice: no caigas en desánimo cuando las cosas no se comienzan a dar. No caigas en desánimo cuando los enemigos parecieran ser más grandes que tú. Dios te dice en esta mañana: no temas ni desmayes, porque yo iré delante de ti. Yo iré delante de ti. Yo iré delante de ti y te engrandeceré desde este día. Dígale a su vecino: hay que seguir avanzando. Hermano, aunque se levanten gigantes, aunque personas te quieran hacer la guerra, aunque veas que la economía va para el piso, Isaías 54:17 dice la palabra: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Pueden haber personas planeando cosas contra ti, pero todo lo que ellos planeen, nada de eso prosperará. El mismo infierno se puede levantar planeando destruir tu casa, tu familia, tus finanzas. Ellos pueden allá estar en una mesa redonda, no sé cuántos demonios planeando y diciendo: voy a destruir a esta familia, voy a dañar esta salud, voy a tocar estas finanzas. Lo importante no son las olas, lo importante es que Cristo está en tu barca. Lo importante es que entiendas. ¿Sabe dónde iba Jesús en la barca? En la proa. Él iba adelante. Si era de hundirse, el primero que se iba a hundir era Él, pero Jesús nunca se hunde. Y eso es lo que Dios te dice en esta mañana: nadie que planee algo contra ti prosperará. Y dice: y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Hermano, hay momentos donde pareciera ser que queremos huir de las situaciones. ¿Le ha pasado? Yo me quiero ir. ¿Y para dónde me voy? Entonces muchos huyen al alcohol, a las drogas, al adulterio. Si te quieres esconder, escóndete en Dios. Él es tu mejor escondite. Métete en la presencia del Señor, porque Él te cubrirá con sus alas como una gallina cuida de sus polluelos. Si quieres esconderte, Dios es tu mejor escondite. Y deja que Él pelee la buena batalla por ti. Cuando veas que el enemigo arrecie, se quiera levantar, recuerda que tienes un Padre. Ya usted y yo no tenemos un espíritu de orfandad. Ya usted y yo no somos huérfanos, desprotegidos. Usted y yo tenemos el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos protege. Dice la Biblia que Dios cuida de sus hijos. Quizás usted vea a los Goliat muy grandes. Oh, ese Goliat tan grande, ese problema financiero tan grande, esa crisis familiar tan grande. Pero Goliat se ve como un enano si tú estás subido en los hombros de Jesucristo. Tu posición determina tu visión. Es diferente yo mirar hacia arriba que yo mirar hacia abajo. Súbete a los hombros del Maestro. Escóndete en Dios y tu perspectiva de las cosas va a cambiar. Pero lo que determina lo que yo veo es la posición donde yo me encuentro. Lo cuarto que quiero
decirle es: persevere. No desista de alcanzar lo que Dios le ha prometido. Dios nos demanda perseverancia, perseverancia, perseverancia. David decía: bienaventurado aquel que confía en el Señor, porque los tiempos del Señor son perfectos. Usted tiene que perseverar, tiene que desarrollar una perseverancia que le ayude a desarrollar paciencia. No podemos desistir. Hay que orar. Y dice la Biblia: orad sin cesar, siempre. Oremos siempre, clamémosle al Señor siempre. Esforcémonos. Si es cuestión de levantar mis finanzas, yo tengo que perseverar. Si es cuestión de levantar mi familia, yo tengo que ser perseverante. Que no vaya a pasar que a punto de suceder un milagro usted se cansó, se devolvió, desistió. Sino que usted pueda decirle al Señor: Señor, yo quiero perseverar. La palabra perseverar significa no parar hasta alcanzar lo deseado. Cuando José recibió su llamado, él no desistió, él perseveró hasta el cumplimiento. Cuando David fue llamado, él perseveró hasta el cumplimiento. Cuando Abraham fue llamado, él perseveró hasta su cumplimiento. Hermano, Dios es fiel a su palabra. Y allí es donde Dios se manifiesta, porque aquel que te prometió es el que cumple todas sus promesas. Nunca nos dejará en vergüenza. Él nunca nos dejará solos. Y lo que Dios le dice a sus discípulos: sigan remando, porque yo les dije que íbamos a llegar, y vamos a llegar. Y Dios te dice a ti: toma el remo de tu vida, sigue remando, sigue remando, sigue remando, sigue remando. No te canses, sigue remando, porque algo grande viene, te dice el Señor. Y lo quinto es: sea fiel, sea fiel, sea fiel al Señor. Imagínese que uno de esos discípulos hubiese dicho: no, yo de aquí me voy. Hay un solo salvavidas, sálvese quien pueda. Y ¡pum! ¿Y dónde está Juan? No, Jesús se tiró. Dígale al que está a su lado: no te tires de la barca. Tu fidelidad te garantiza tu victoria. Se lo quiero repetir. No sé qué pueda estar pasando usted hoy. No sé cómo vas a pagar tus deudas. No sé cómo vas a restaurar tu familia. No sé qué medios va a usar. Pero lo que sí sé es que lo que te va a garantizar que pases al otro lado es tu fidelidad a Dios. Tu fidelidad a Dios. Tu fidelidad a Dios. Su vida no puede ser una vida fluctuante. Usted no puede vivir un cristianismo dual, donde usted hoy busca a Dios, pero cuando le viene un problema, busca refugiarse en el licor. Usted no puede orar y luego ir donde un brujo para que lo ayude. No claudiquen entre dos pensamientos. Sean fieles a un solo Dios, a un solo Señor. Alguien me decía un día: pastor, hay tantas religiones, hay tantas sectas. ¿Cuál es el Dios verdadero? El Dios verdadero fue el que te prometió vida eterna, pero el que resucitó de la tumba. Hay muchas filosofías, pero hoy podemos ir a la tumba de Buda, porque Buda murió con su filosofía. Podemos ir a la tumba de Confucio, porque él murió con su filosofía. Podemos ir a la tumba de Mahoma, porque él murió con su filosofía. Pero si tú vas a la tumba de Jesucristo, él nació con tu promesa, y él te dice: yo vivo y te voy a dar vida en abundancia. Lo que garantiza tu victoria es tu fidelidad a Dios. Lo que impidió que el pueblo israelita entrara a poseer la tierra prometida
fue que tenía un corazón infiel. Tenía promesas, pero un corazón que amaba el mundo. Por eso el salmista en el Salmo 78:8 dice: no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Hermano, la fidelidad se prueba. Pablo allá en la cárcel con Silas cantaba diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Daniel en el foso de los leones decía: Cristo es mi protección. José en la cárcel decía: Dios cumplirá sus promesas. David en la cueva de Adulán decía: mi Dios suplirá todo lo que me falte. Usted tiene que ser fiel en la crisis y usted será fiel en la abundancia. Dios no bendice a los infieles. Dios prueba nuestra fidelidad. Un día Dios me llamó y un día usó un profeta, un hombre de Dios, y estaba soltándome una palabra que ya yo había recibido en mi espíritu. Y Dios me decía: yo te voy a levantar, voy a llevarte a lugares, vas a ministrar aquí. Me mostraba un panorama de muchas cosas que no han sucedido. Pero en ese momento Dios habló a mi corazón y me decía: pero lo que Dios va a demandar de ti es fidelidad. Fidelidad. No una fidelidad porque vayas bien en un avión relajado, sino también fidelidad porque tu barca se esté meciando, porque tu barca se está hundiendo, pero allí está Jesús y tú sabes que aferrado de Él no te vas a hundir. Hermano, cuando tú esperas en Dios, Dios nunca te defraudará. Nunca te defraudará. La historia de Jesús termina con un feliz término. Ellos llegan al otro lado. Su fe se fortaleció. Ese logro los animó más y pudieron decir: verdaderamente ese es el Hijo de Dios. Los milagros que van a suceder en tu vida no van a quedar la menor duda de que tú digas: fue Dios el que lo hizo. Y yo quiero declarar en esta mañana que este año lo vas a terminar en bendición. Este año lo vas a terminar en bendición. Este año vas a terminarlo diciendo: grandes cosas ha hecho Jehová conmigo. Este año vas a terminar diciendo: mi familia es de Cristo. Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado, Dios ha estado conmigo. ¡Aleluya! Oh, póngase de pie, por favor. Conexión con Dios.